el grupo La Corte, grupo vaqueiro, cultural, sí. estáis vinculados sobre todo al baile, Sí. Clara. Sí. 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 Cuéntanos, ¿qué bailes hacéis y desde cuándo? ¿Desde cuándo? No sé, el grupo fundóse... Pues el grupo se fundó en el 2007, más o menos. Más o menos. En la Braña de Inverniego. Y desde entonces, pues nada, llevamos recuperando los bailes y los cantares de allí, de nuestra zona, del folclore vaqueiro. Tú eres más joven, Elena, pero Roge y Clara, ¿qué recuerdos tenéis de las fiestas vaqueires de antes? Ay, Dios. Lo que se pueda contar, ¿eh? Muchísimos. Bueno, hombre, en aquella época, bueno. Nada, pues a ver, los sábados y los domingos había baile siempre por las casas. El sábado en una braña, el domingo en otra. Estoy hablándote de cuando esta y yo éramos mozas, ¿eh? Antiguamente, más antiguamente, pues habíalos también. Claro, es que ¿dónde iba a verlos si no? Más que por las casas. Yo el baile vaqueiro, y Clara lo mismo, yo conocílo en casa, porque como todos les gustaba bailar y lo llevaban en la sangre, pues yo ya empecé desde pequeña ya a ver cómo se bailaba la media vuelta, la araña, la gallegada, la jota, bueno. ¿Van ordenados los bailes? A ver, se cree, bueno, se dice, comentaban la gente mayor, la gente que lo vivió en sus tiempos, los más antiguos que conocimos, que hoy ya no están con nosotros, que siempre se empezaba el baile en la braña con 3 bailes. Se partía con la media vuelta, la gallegada y la araña, que fueron los que bailamos hoy. Y después pues ya iban otros bailes, pues las jotas, muñeiras y demás, pero que siempre se partía con esos bailes, que son los más antiguos, por decirlo así. ¿Cómo llega cada uno de los bailes? Bueno, depende. A ver, por ejemplo, pues la media vuelta bailan enfrentados, las parejas enfrentadas, en fila. Luego hay otros que son en corro, en círculo, balseados. Depende del baile. Unos con más ritmo, otros con menos. Esto volvió a resurgir, bueno, cuando ya no estaba uno mucho para bailar, ¿sabes? Pero sí que bueno, si, como digo yo, si no estoy para bailar, estoy para tocar y para cantar. Y bueno, esto como lo lleva uno, yo qué sé, lleva uno en la sangre, pues... La investigación, buscáis, hacéis labor de campo, informantes, todo esto, ¿cómo lo tenéis resuelto? Es que, a ver, nosotros... Dilo tú. Teníamoslo en casa. Sí, a ver, el grupo digamos que no surge de ninguna escuela de música, ni tampoco se puede decir que fue fruto de una investigación, por decirlo así. Podría decirse que la única escuela que tuvo el grupo fue un poco el entorno de la zona, del pueblo, de allí de Inverniego.
a través de los padres, de los abuelos, que nos iban pues transmitiendo de forma natural, de generación en generación, que fue llegando así como un poco pues de forma natural a nosotros. Clara, ¿y les parejes antes, cuando de jóvenes bailabais, les parejes coincidían o hacíanse coincidir porque ya se refrescaba un poco? Había un pouco de todo, pero voy a decirte, pero si había un mozo o una moza que bailaba bien, precisamente a lo mejor para esos bailes, ¿qué tal? Siempre procurabas ir a ver si te tocaba bailar con aquel, aunque no fuera, como se dice ahora, el tu refresco. Pero iba todo ya Pero bueno, encarrilado. Sí. No, y a lo mejor yo tengo el sentido que aunque fueran pareja, y eso todavía se estila ahora, siempre se bailaba con el que tuvieran de hecho de bailar. Los compañeros de bailar el baile vaqueiro, yo creo que la mayoría a lo mejor no eran ni novios ni nada, eran tú porque me arreglo contigo y bailo contigo. Me siento orgullosa porque en la familia pues tengo a mis hijos, tengo a mi hija y mi yerno, mi hijo y mi nuera, y tengo los nietos también. Y entonces pues tengo la ilusión de que pueda seguir adelante todavía muchos años y que no se pierda esta ilusión que tenemos con el grupo y con todo esto.